Buenas noches. Skiarumapan. Alichisi. Ayinchisi, Imaynaya. Allituta Imaynaya Mashitiópilo, Allituta Tuquicunawa. Gracias, Alichisi hermano uchi Teófilo, por su anchachire contacto. Ya pues. Ashkiaruma kipanay hilata. Waliki. Hermano Teo, ya estás de administrador, ya puedes compartir tu presentación, tu pantalla, todo. Ya. No, hoy día era más bien compartir las lecturas que habíamos hecho para esta semana. Entonces, las dos lecturas eran de Feshman y de Areiza. Listo, para empezar vamos a empezar con una listita. Pueden anotarse en el chat sus apellidos y nombres, cada uno, y lo vamos a copiar todo eso y vamos a bajar en una lista de hoy día como lista de participación y asistencia. Ahí en el chat escriban su nombre, su apellido y su nombre, ¿no?
Ahora sí. Listo, ahora sí empezaremos con nuestra participación sobre las lecturas de Fishman y Areiza. Son dos lecturas para hoy día. Lo que vamos a analizar la sociolingüística desde el nivel macro. Quiere decir análisis de las lenguas en relación a la sociedad. La próxima clase vamos a tener a nivel meso o intermedio y la última a nivel micro, a nivel de las personas. Entonces hoy día nada que ver las personas, nada que ver las comunidades, tiene que ver a nivel de las sociedades, ¿no? Entonces para eso tenemos dos lecturas. Entonces, como ya tenemos los nombres, vamos a un poco pedir la participación según la lista, digamos, que podemos participar. Tenemos a Micaela Calle Halcón, si está ella. Sí, licenciada, estoy aquí. Micaela, ¿cómo te ha ido en las lecturas? Licenciada, mil disculpas. La anterior clase pensaba ver la clase grabada, licenciada, pero estaba esperando en la plataforma, Liz. No sabía qué había que hacer para hoy, Liz. ¿No has entrado a la clase anterior? No, licenciada, mil disculpas. Estaba con trabajo hasta muy tarde, licenciado. Los días martes, hoy día, como esperé la grabación por la plataforma, no sabía, licenciada, por eso hoy día he tratado de escaparme, Liz, para estar en clase. Y ahora, André, a ver, vamos a... Ahora sí, ya tenemos más energía. Ya, entonces, ¿has leído, Micaela, de ninguno ni de Fishman ni de Areiza? No, Liz, mil disculpas, licenciado, por favor. Pero ahora me estoy enterando, y lo voy a leer lo más antes posible, Liz. Tampoco en el WhatsApp no había nada, Liz. Ah, sí, la clase anterior hemos anunciado, está en el programa, la guía didáctica está bien detallado, ¿no? ¿Qué lecturas son para hoy día? ¿Qué lecturas son para la próxima? Y para el último, también tenemos dos lecturas para cada clase, ¿no? Entonces, para hoy día es esas dos lecturas y un poco de ejemplo que vamos a ir sobre la encuesta sociolingüística, ¿no? Ya, entonces te vas a ir poniendo al día, digamos, en esas lecturas,
pero tenemos otros participantes. Seguramente estaba en la clase anterior. Poma Gustavo. Poma Gustavo. No está, ¿no? ¿Estás, Poma Gustavo? No, no contesta. Germán Flores. Sí, aquí. ¿Cómo te fue? ¿Cómo has entendido la lectura? Yo Ambas leí lecturas, ¿cómo te fue? Areiza y estaba trabajando el tema de la sociolingüística, es decir, cómo se va desarrollando la sociolingüística a través del tiempo y cómo ésta se va, digamos, constituyéndose hasta convertirse en una ciencia, ¿no? Y me interesó mucho el tema de la lengua, el habla y el lenguaje, la lengua y el habla, que creo que son los tres conceptos fundamentales, primero, para entenderlo, para poder entender el resto de cómo funciona el tema de la sociolingüística. Entonces, cuando en el texto de Areiza habla sobre el lenguaje, plantea que el lenguaje existe en función de una construcción mental o una abstracción de lo que es la realidad social. Esto me lleva también a pensar de que la lengua, no, digamos, el lenguaje, tal como ahora lo conocemos, es una convención que hemos acordado con la finalidad de poder comunicarnos, pero la lengua está ahí. Es una suerte de que está anterior a la sociedad, porque nosotros cuando nacemos ya está el lenguaje ahí, ya se encuentra constituida todas su simbología, se encuentra todo ahí, y lo que uno hace es aprender esos signos y símbolos para poder comunicarse, ¿no? Entonces, y la lengua es a través del cual nos podemos, ¿no es cierto? Hemos dado nombre a las cosas, y a través de haber dado esos nombres a las cosas, generamos una suerte de abstracción y comenzamos a relacionarlo a nivel del fonológico, morfológico, sintáctico y semántico para poder comunicarnos, ¿no? Y el habla en sí es, digamos, los sonidos que interpretamos de las cosas para poder comunicarnos. Creo que estos son los tres niveles en los cuales hay que entender primero para poder adentrarnos en lo que es el tema del estudio de la sociolingüística. Y bueno, Areiza plantea también que el término de la sociolingüística fue, digamos, utilizado por primera vez por Courier en 1952, y es a partir de eso de que cómo se va, digamos, haciendo esta sociedad de lingüistas o sociedades, de esta sociedad que comienza a estudiar la lengua, y a partir de eso comienza todo el desarrollo, ¿no? Eso. Muy bien, vamos a hacer, digamos, un poco la retroalimentación de la clase anterior, que es necesario del mismo a Areiza, ¿no? Que tenían que sacar las fichas. Entonces, en esa, una de las fichas debe ser eso, ¿no? Entonces, está muy bien
Germán y alguien más que puede comentar sobre ese mismo tema. Buenas noches, De profesor. Arisa. Buenas noches. Algo, bueno, en relación también a la lectura de Arisa, este autor nos hace un recorrido histórico y que me parece muy pertinente al determinar cómo el proceso sociolingüístico ha pasado por fases y de estudios teóricos. Prácticamente, bueno, algo que me ha llamado la atención es cuando uno de los acápites nos habla de la lengua y el contexto sociocultural, ¿no? Prácticamente a inicios de la página 1 o 2, en la página 2. Y eso me parece interesante, bueno, que en un principio se ha considerado la lengua en una relación contextual de la cultura, que llega a ser algo determinante, ¿no? Pero obviamente ahí vienen los grandes autores como Fernando de Saussure, que ya establece la lengua y el habla, y me parece que hace ya una separación del elemento sociocultural, por lo menos lo he entendido desde ese punto, ¿no? Pero obviamente que han existido otros autores que han perfilado esta dicotomía de lengua y habla y van estableciendo dentro de una categorización desde el aporte es decir, por ejemplo, identificar desde la edad, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es uno de los puntos que me ha llamado bastante la atención y obviamente a medida que va recorriendo el autor, va haciéndonos todo un aporte de autores que han determinado y han establecido el cambio o la conceptualización del término sociolingüística. Además que determina que es muy, muy complejo hablar o conceptualizar lo que es la sociolingüística tal como podríamos conceptualizarla en un solo término. Y aquí existen bastantes aportes y cada uno de los aportes viene de distintos pensamientos, ¿no? Y obviamente también es interesante cuando las terminologías que van identificando a esta construcción, como la lengua, el habla o el lenguaje, que obviamente es una particularidad de estudio que no solamente podría estar definido dentro de la lingüística como tal, que a veces sí no lo están enfocado, que viéndolo a través de este estudio, la antropología, por ejemplo, ha intervenido mucho y que me parece que algo importante, ¿no? Ahí menciona, por ejemplo, a Bronislaw Malinowski como uno de los que ha entrado en este estudio de los fenómenos sociales, ¿no? Y obviamente hablar, y pienso y conceptualizo también que es muy difícil conceptualizar o hablar de sociolingüística cuando el campo y el contexto como tal difiere, ¿no? Porque el comportamiento cultural no es igual entre una y otro grupo. Entonces, ¿cómo podríamos socializar un aspecto lingüístico cuando hay diferencias, ¿no? Y las diferencias obviamente también se van dando a través del elemento cultural. Por lo menos eso es un aporte, un reflejo que me ha quedado la lectura de este autor, Rafael Araiza, profesor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Boris. Ahora está Luis. Sí, nos gustaría complementar algo del recorrido que plantea el autor, ¿no? Es la relación histórica la que más me ha llamado la atención, ¿no? Como la mitad del siglo XIX es donde existen los vestigios científicos, ¿no? de este estudio entre la diferenciación sociolingüística como disciplina, al poder tratar las relaciones entre la lengua, sociedad, lengua, contexto sociocultural, hasta poder mirar mucho más allá en la etnografía, ¿no? Algo que me ha llamado la atención es cuando dicen que ya los romanos, ya los griegos habían considerado justamente estas formas de interacción, ¿no? Del lenguaje y y que en este tiempo
se han vuelto a tomar en cuenta, ¿no? Esos componentes. También nos ha llamado mucho la atención cuando mencionan a Humboldt, ¿no? Para mucho antes, en el tiempo 1767-1135, donde se habla acerca de la relación existente entre el lenguaje y la visión del mundo, contenida en la misma lengua, ¿no? Y cómo a través de distintas modificaciones conceptuales de diferenciación entre lo que es la sociología, lo que es la sociolingüística y las áreas que tienen que ver en la relación a lo que es lenguaje, lengua y habla, se han podido determinar y ordenar en una estructura gramatical de la misma competencia lingüística, ¿no? Y pues eh, da importancia, ¿no? Los conceptos que vierte Chomsky, ¿no? Cuando dice que el hombre posee una facultad propia desde el lenguaje, que es en relación inherente a la especie humana, ¿no? Para poderse interaccionar con su contexto, con el mundo a su alrededor. Esos son los puntos que más nos han llamado la atención. Muchas gracias. Adelante, la mamá de Mateo, ¿tiene alguna consulta? Ok, está bien, Luis. Ya, Pero ahí ahora no sé si se vamos a... puede, no sé si, profe, se puede ahí incorporar también lo que mencionaban. O sea, Adelante. las sociedades se construyen también, la sociedad y la lengua es, digamos, a la par. O sea, no es que primero está la sociedad o primero está la lengua, sino es que surgen las dos cosas, ¿no? La sociedad y la lengua. Por eso es que Gurria también menciona que en sus primeras definiciones como las relaciones que se dan entre la lengua y la sociedad, o la lengua y el contexto sociocultural, después se lo definirá así, ¿no? Es decir, entonces, la lengua y sociedad son, digamos, el surgimiento de las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Exactamente, ahora hemos hablado de la segunda definición de la lengua. Entonces, la primera definición de la época moderna y desde Saussure, ¿no? Que habíamos visto, y inclina la lengua, la definición de la lengua hacia la lingüística. Entonces, el objeto de estudio de la lengua es una disciplina, es la lingüística. 1915, 1916, ¿no? Entonces, ¿quiénes deben estudiar la lengua? Entonces, los lingüistas. Eso se ha dado, digamos, en 1915. Y como objeto de estudio es un sistema, ¿no? O sea, un sistema en relación al ajedrez. El ajedrez es un sistema donde tiene reglas, tiene componentes o piezas, todo eso. Entonces, un reflejo mental del ajedrez es la lengua. Es un sistema, es una estructura. Por tanto, acá nada que ver, digamos, la sociedad es una suma de individuos, dice que la lengua es social y la habla es individual. Como todo dicotomiza, o sea, digamos, el estructuralismo del siglo XX, entonces, digamos, Saussure es un, digamos, experto en dicotomizar la lengua como el ajedrez, pues. Dice, lengua social, o sea, existe en la suma de los individuos. Y el habla es individual, de cada uno. Cada uno tiene el habla y el conjunto tiene la lengua. Entonces es una concepción simple de la sociedad, ¿no? Entonces tiene sus componentes fonología, morfología, sintaxis. Esos tres campos principalmente, todavía no la semántica,
pero la sintaxis, ¿no? O sea, fonología, o sea, lo que escuchamos, las vocales, las consonantes, todas esas cositas, estudia la fonología. La morfología estudia sus formas, las palabras, sus sufijos, no sé qué, entonces esas formas. Y la sintaxis, el orden. Si va el sujeto, si va el verbo, si va el complemento, el objeto, esas cositas, ¿no? Entonces, esos son los niveles lingüísticos, o sea, niveles de análisis. Pero como es un sistema, se puede analizar sintácticamente, fonológicamente, morfológicamente, así. Entonces se vuelve un sistema semiótico. O sea, una cosa para estudiar desde la mente. No interesa la sociedad, es una cosa homogénea, la lengua, y tiene reglas, tantos, y así. Y todo lo que sale de las reglas es sociedad, cultura, lo llama lingüística externa. Y todo lo que es lengua es la lingüística o la lingüística interna. Es la definición de Saussure, o sea, la sociedad está lejos, o sea, no ha entendido la sociedad en general, ha entendido la lengua como objeto de estudio y se ha creado, o ha sido un camino que reemplazó a la filología, ¿no? Más antes era la filología y empieza la lingüística, ¿no? Entonces, y empieza la disciplina y se convierte en objeto de estudio. Y esas cositas del siglo XX, o sea, ha sido una gran cosa, digamos, para ese momento, y Chomsky ha sido su seguidor, también estructuralista, generativista, que dice que también es una cuestión mental, pero hay una estructura profunda y las estructuras superficiales, dice, ¿no? Chomsky dice que, digamos, mi casa está en la ciudad de La Paz, o así La Paz Llaqtapi-kashan, Utajaj Chuquiago Marcanquiwa, ¿no? My house is in the La Paz City, ¿eh? Son estructuras superficiales que se puede decir en inglés, en aymara, en quechua, en castellano, pero en el fondo estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo casa en Ciudad de La Paz y punto. Hemos dicho 4 ideas. Esa es la estructura profunda. Y se puede decir en 4 idiomas, en 20 idiomas, en 70 idiomas. La estructura superficial puede variar en forma, puede variar en idioma, puede variar, pero en la estructura profunda es una. La superficial varía. ¿Qué ha dicho distinto de Saussure? Saussure ha dicho es social y es individual. Lo que Chomsky dice es hay una estructura profunda basada en el inglés y hay estructuras superficiales que se puede decir en otros. Competencia y actuación. O sea, la competencia es la comprensión que tenemos, y la actuación podemos decir en 1000 idiomas, ¿no? Entonces, es de una forma medio chanfle, como decimos, o de otra manera, lo que es habla y lengua, actuación y competencia. Entonces, es también un trabajo de oficina. Entonces, recién cuando salió ya después de la lingüística, creo que ya Chomsky ya ha entrado, digamos, a la ideología, filosofía, sociedad, pero hasta cuando definió, hasta 1957, la definición de lengua era la otra cara de Saussure. Entonces, esa es, digamos, la primera definición de la lengua, ¿no? Estamos en el plano de los lingüistas, en el plano de la lingüística. La segunda es la definición de la lengua en relación a la sociedad, ¿no? Eso que decías, Germán, también, digamos, no va, ¿cómo se llama? Separado. Estamos ya en los años 59, 60, 70, en esos años, ¿no? Donde el estructuralismo ya se mezcla con el funcionalismo. Entonces ahí la lengua
ya se convierte en lengua y sociedad, ¿no? Y entonces aparece el nivel macro, ¿no? Generalmente sociología del lenguaje, dicen, ¿no? Entonces, esa es la segunda definición que anterior habíamos visto. Entonces, lengua definida sin sociedad como Saussure, porque define como signo lingüístico, un conjunto de signos lingüísticos que cabe en la semiótica. Listo, es un análisis de la mente, de la estructura. Esa había sido la lengua. Y ahora está bien también para, digamos, como un plano, pero ¿dónde está la sociedad? Y eso camufla pues un poco, digamos, el estudio de las lenguas dominantes. ¿A quienes les interesa estudiar la lengua? A las sociedades o grupos dominantes, porque los demás no están en esa competencia y además, digamos, están en desventaja. Por eso ha sido, digamos, el estudio de las lenguas vivas que se decía en esa época y de las lenguas dominantes. Eso era, entonces, el lenguaje, lengua, entonces desde esa época, ¿no? Y ahora el habla como un hecho individual, ¿no? Como la realización de las personas que hablamos, ¿no? Entonces eso es el habla. Entonces, una cosa es estudiar lengua sin relación a la sociedad, está bien, pero lo que esta materia más compete hacia este módulo, a la lengua relación a la sociedad, o sea, después de los años 60, ¿no? Empezando por 59 para adelante, y en la segunda mitad del siglo XX. Ahí está, digamos, esta ubicación. La primera mitad del siglo XX, eso es, digamos, lo que dice, concluye Chomsky, lo que empezó Saussure, es esa cosa, ¿no? Y la tercera, estamos viviendo la tercera definición, ¿no? Es, digamos, entonces, la segunda definición, entonces, lengua y habla, Saussure, diga, Areiza también sigue nomás algunas cosas de Saussure, ¿no? Muchos lingüistas latinoamericanos, o sea, son repetidores y sociolingüistas, repetidores de lo que han creado en Estados Unidos, en Inglaterra, así nomás también. Entonces, desde ese lado, y lo que tenemos que analizar, no tanto repetir, sino también contestar, digamos, analizar de nuevo. Entonces, eso. Entonces, no es gran cosa tampoco lo que han hecho. Tal vez es gran cosa para su época, pero es un pantallazo de la lengua. Y entonces, estudiar esas cositas, fonología, morfología, está bien para estandarizar la lengua escrita, digamos, o algunas cosas, y digamos, estudiar la lengua así. Entonces, estudian, digamos, en lenguaje, sujeto, verbo, oración, esas cosas, donde está el predicado, no sé, tantas, o sea, para estudiar la forma está bien eso, ¿no? Pero ya no entra la parte ideológica, la parte social, la parte política, digamos, sobre todo, la parte social no está. Implícitamente nos estamos engañando porque estamos estudiando la lengua dominante. En las escuelas, en vez de enseñar lenguaje, enseñan castellano. Implícitamente el lenguaje es sinónimo de castellano, análisis del castellano. Y lo de quechua lo dejan a un lado, como guaraní, los shuar, así. Entonces, eso es un engaño. O sea, estudiar de las lenguas dominantes no tienen la culpa porque son los que han inventado, digamos, el estudio de la lengua en francés, o así, las lenguas dominantes. Ahí la sociolingüística puede revertir, o por lo menos dar esto, ¿no? Dar visibilidad, ¿no? Entonces, desde el año
desde el año 59 ya entramos a otro plano, la segunda definición, ¿no? Después era la comunidad lingüística u otras que tenían que sacar en ficha. Yo creo que como retroalimentación ahí podemos acabar de la pasada clase que hemos hecho. Ahora yo les preguntaba las lecturas para esta clase. Lo de Joshua Fishman y lo de Areiza, el capítulo de prestigio lingüístico. Si alguien ha podido leer. Ya, vamos a compartir a ver si puede existir esta posibilidad. ¿Dónde está? Hermano Teófilo, buenas noches. Sí. Querido hermano. Buenas noches, adelante. Por favor. Adelante. ¿Sí me escucha ahí? Sí, perfectamente. Querido hermano, permiso, buenas noches con todos, buenas noches con todos. Bueno, cuando usted estaba haciendo explicación y el momento que también los hermanos estaba también participando. Bueno, yo estoy con duda, mi querido. O sea, no sé si posible, podría aclararme esto, por favor. Yo le traté lamento que no pude, o sea, no pude descargar ya con anterioridad el documento por cuestiones de programa de descargue. No le pude descargarla y entenderla, leerla, el tema. Y cuando ya le puse, descargué, revisé, hace unos par de horas atrás, le pude verle ahí, o sea, estaba la viendo. Me nació alguna inquietud y no estoy tan claro. Cuando dice lenguaje, lengua, habla, yo como entiendo en pocas palabras, en práctica, en realidad, para poder entender estas tres terminologías ¿no? Más común, que puedo entenderla, explicarla, tener criterio para poder explicar con mis propias palabras y tener con criterios para, repito, para compartir, para escribir o hablar en pocas palabras estas tres terminologías. Ahora luego estaba también viendo la comunidad lingüística y comunidad de habla. Tampoco entre dos cosas no me diferencio. Y ahora, delante usted está diciendo que hay parte del estudio de lengua, morfología, fonología, fonética, sintaxis, entre otros. Cuando dice usted eso, ese estudios morfológico, fonético, fonológico, sintaxis, todas esas partes, ¿en qué, ¿en qué parte estaría hablando yo? ¿Dentro del estudio del lenguaje, en lengua, en habla, o en qué? ¿En qué estoy hablando, por favor? ¿En dónde estaría estudiando ese campo que ustedes, repito, semántica, pragmática, entre todo decía usted, ¿en dónde estaría estudiando esa parte, por favor? No sé si hago entenderlo o creo que yo no estoy entendiendo bien o que no hablo bien en español. No sé, pero por favor, eso nació la inquietud, por favor, mi querido hermano Teófilo. Ya. No hay problema. Vamos a seguir aclarando, dijimos. Lenguaje, lengua y habla. Estos conceptos nace con Saussure, ¿no? Así esas diferencias. Entonces Saussure dice, el lenguaje es heteróclito. Heteróclito solo existe, por lo menos que yo sé, en francés.
pero está en su libro, digamos, del curso de lingüística general, que dice que es una cosa que, digamos, toda una mezcla, un chairo, como decimos en Bolivia, esto, esta, otra, muchas otras cosas, es difícil de estudiar. Uy, es todo un chenco, como decimos en Bolivia, o sea, toda una mezcla aquí y un poco de todo. Es heteróclito, muy heterogéneo, que no se puede entender, ¿no? Entonces, esto de heteróclito, vamos a bajar un poco esto para que no se puede entender, entonces lo dejamos ahí, pero estudiamos la lengua, que es una cosa más concreta, es social. El lenguaje tiene tantas cosas, es social, es una competencia, es un hecho social, como dice, ¿no? Eh, eh, socio. Entonces, no se puede estudiar directamente. Hay que estudiar a través de la lengua y a través del habla. Nada más. Entonces, la lengua no es posible estudiar, o el lenguaje no es posible estudiar directamente. Es heteróclito, muy heterogéneo, tiene todo, muchas cosas ahí, pero es una competencia del ser humano. Entonces, una cosa tan abstracta, tan revoltosa así, digamos, tan mezclada, pucha, es todo una maraña, pues. Entonces, ¿y eso cómo estudiamos? Ahora tenemos que tener dos cositas. Estudiamos desde lo social y estudiamos desde lo individual. Esos son los pasos. Entonces, la lengua es social y el habla es individual. Son pasos para llegar a comprender el lenguaje. Eso nomás. Entonces, lo deja ahí, digamos, Saussure, lo deja ahí, digamos, como una cosa heteróclita y como un hecho social. Lenguaje es un hecho social que es, digamos, los diccionarios de lingüística dicen que es una facultad del ser humano. Los seres humanos tenemos esa facultad de hacer lenguaje, ¿no? Pero no podemos estudiar directamente, entonces, desde la lengua o desde la... Entonces, la lengua, dice, como es social, tiene fonología, tiene morfología, tiene sintaxis, así, tiene niveles de análisis, porque ya estamos estudiando. Entonces, lo que escuchamos y lo que hablamos es de lo que producimos sonidos, esa es la fonología. La morfología ya es más allá de los sonidos, ya son palabritas. Palabras, aumentamos sufijos, lo damos tiempo pasado, tiempo futuro, así, ¿no? Aumentando sufijos, así, ¿no? Cambié, cambiaré, cambiaremos, así. Hamurgani, hamusa, así con en verbo venir en quechua, ¿no? Hutawa, hutatainawa, hutaniwa, así, en futuro, pasado. Con un sufijo lo podemos cambiar el tiempo, ¿no? Esos son sufijos que cambian el tiempo. Esas cositas de tiempo y la raíz que se mantiene son morfología. Estudio de la palabra. Y de la sintaxis es de la oración, ¿no? Ya primero tenemos que decir, yo voy a estudiar, digamos, la lengua. Si yo sería sujeto, voy a estudiar el verbo y la lengua sería el complemento, ¿no? Entonces eso da la sintaxis. Por tanto, entonces, tiene sintaxis, tiene morfología y tiene fonología. Se estudia en 3 niveles. Eso es estudio de la lengua. Y ahora, ¿cómo es un hecho social? O sea, un enfoque social, pero en realidad no está lo social, pues solamente se estudia el sistema. Dice que, digamos, en una persona no existe la lengua, existe en otra, porque otro entiende, la otra persona entiende, entonces contesta en la misma, entonces sabemos que es lengua, ¿no? Entonces, al estudiar lengua, estamos estudiando implícitamente el lenguaje. ¿Ve? Pero en caso que digamos que yo no, digamos, mi castellano está mal, digamos, o no entiendo, hablo, digamos, es un chenco, digo, es una maraña, es, no sé, es un chairo, como he dicho.
Entonces, esos términos vienen del quechua, vienen del aymara, ¿sí? Entonces, no se va a entender en muchos lugares, ¿no? Pero con maraña sí vamos a entender, con meollo no sé qué vamos a entender, porque son términos ya más expandidos en el castellano, ¿eh? Pero si hablo con otros términos, entonces, eso es mi habla. O sea, yo hablo así, digamos, el castellano, digo chenco, digo, digamos, chairo, entonces, por tanto, debe ser el castellano boliviano, ¿no? Pero tal vez ni siquiera es boliviano, es solamente mi castellano, entonces mi habla, o sea, es mi castellano, no es la lengua, sino una de las partes, ¿no? Ese es la realización. Otro puede hablar diferente y otro distinto, son las hablas, ¿no? Entonces, así lo ha definido Saussure. Los demás, digamos, lengua y habla, digamos, son definiciones en base a lo que dice Ferdinand de Saussure. Entonces, hasta ahora, digamos, tiene un siglo, digamos, de edad estos conceptos. Entonces, ahí se entiende todavía eso. Él habla como de la persona y del conjunto, la lengua, en sentido social, pero el análisis ya no es social, es semiótico. Solo la percepción inicial no es social. Y el lenguaje, algo heteróclito que no se puede alcanzar si no se estudia la lengua, si no se estudia eso. Eso para completar, ¿no? Bueno, si más o menos queda claro, o alguna cosita más. A ver, me está dirigiendo a mí. Sí, sí, que sí Bueno, ya está por claro más o menos, ¿no? bueno, ahora, pero yo más bien quiero saber, por no ahorrar tiempo, por favor. Ahora entendería que dentro de la lengua estaría el estudio lingüístico, la que hace usted referencia, morfología, fonología, fonética, todos los demás, sus variantes, no sé, eso es dentro de, pues, ahí estamos hablando eso, estudio lingüístico dentro de lengua, por favor. Y Sí, finalmente, así es, porque fin- es la competencia de la lengua, o sea, estudio de la lengua, o sea, y la chamba del lingüista, digamos, ¿no? No sé si es la chamba o el trabajo del lingüista. El lingüista debe hacer eso, digamos, ¿no? O sea, estudiar esto. Ahora, hay dos planos. El profesor del lenguaje, digamos, en el colegio, en eso, estudia un poco, pero digamos, es más la parte pedagógica, didáctica, ¿no? Pero el lingüista debe tomar la lengua, digamos, el aymara, y debe tomar cuántas consonantes tiene, cuántas vocales, cuántos sufijos, cuántas raíces, qué tipo de sufijos son, cómo se organiza, dónde está el verbo, si está al final, si está al centro, el objeto, el complemento, sujeto, todas esas cosas, ¿no? Puramente estructura, puramente, ¿cómo se llama? Eh, reglas, reglas y componentes. Entonces, esa es la lengua, ¿no? Ahí, si estudia digamos, semántica, todavía después se incorporó semántica en los años 50, ¿no? Antes se estudió fonología en los años 30, 38 para adelante, ¿no? Entonces, con más profundidad. Eso estamos, digamos, estudiando, digamos, la forma, la descripción dicen lingüística descriptiva, ¿no? Entonces, se entiende por lengua desde en los años, en las primeras décadas del siglo XX. Después se aumentó semántica, después pragmática, ¿no? Ahí termina, digamos, la lingüística
Después ya se estudia, digamos, la semántica, digamos, de la misma oración. Entonces, ¿qué se entiende, digamos, no? Estudia el significado ya, ¿no? Un componente. Puede ser también de la palabra en distintos niveles, pero la semántica de este cuaderno, por ejemplo. Entonces, estudia desde el lado componencial, digamos. Tiene tapa, tiene hojas, está en blanco, entonces sirve para escribir, entonces, y tiene un anillo. Anillo, lo que tiene anillo, tiene tapas, tiene hojas y tiene hojas planas blancas, y con esos 4 criterios, con rasgos semánticos, definimos lo que es un cuaderno. Pero si sus hojas ya no son blancas, tiene letras, tiene dibujos, ya no es un cuaderno, sino ya será un libro, ¿no? Pero como esto no tiene nada y solo sirve para tomar notas, entonces es un cuaderno. Entonces, ese de que tiene hojas en blanco y tiene un anillo o tiene tapas, nos da el concepto de cuaderno, ¿no? El concepto de casa, que tiene un techo, tiene una puerta, una ventana y un piso, es el concepto de casa. Toda casa va a tener puerta, va a tener un techo, y si no tiene techo ya no es una casa, será pues un muro. Entonces, esas cosas así ha empezado, digamos, la semántica, ¿no? Entender el significado. Pero igual nomás estamos en la semiótica, no hemos salido a la sociolingüística, a lo social, ¿no? Entonces, así ha sido el estudio hasta los 70 y 60, 70, fuertemente en América Latina ha entrado esta lingüística y han estudiado fonología del quechua, del aymara, del guaraní, del shuar, seguramente del quichua. Entonces, han estudiado a la manera americana, a la manera, digamos, sociuriana, digamos, pero replicada en Estados Unidos y después replicado en América Latina. Entonces sabemos cuántas vocales tiene, cuántas consonantes tiene el shuar, no sé, el aguajún, el quichua o el quechua, así. Eso ha sido, digamos, el estudio de la lengua, ¿no? Sus niveles. Y así, y algunos, y en Aymara hay una fuerte pelea entre que si se escribe la vocal al final o no se escribe, porque en Aymara al final no suena, pues, o no suena completa la vocal, digamos, uta, así, uta, uta, pero en la oración ya suena ut, así, sin la a, ve, ya es un problema. Entonces, ya hay, digamos, hay desaparición de la, quien dice utasará, entonces está hablando mal. Tiene que decir utsará, voy a ir a la casa. Y entonces así, y en quechua se dice huasi, huasita risa. Si dice huasi risa, no sabe quechua. Entonces huasita risa, esa ta, ese es lo que marca el objeto, ¿no? Entonces en el quechua se aumenta un sufijo, pero en el aymara no se aumenta, más bien se quita la vocal. Cuando se quita, marca el objeto directo. Y entonces es sustractivo en el aymara. En quechua es aditivo. Entonces esas cosas es de la morfología, porque estamos estudiando la palabra, estamos aumentando, estamos quitando, ¿sí, no? Entonces, esas cosas de la palabra, sí. Eso es vamos a estudiar la lengua desde la óptica de Saussure, ¿no? De la primera definición de la lengua. Pero eso es una, pero ahora esta segunda es la social. Y listo, entonces con eso creo que hemos aclarado. Ahora entraremos a la segunda definición, lo que dice el mismo Areiza Tavares en ese libro y lo que dice Feshman, ¿no? Areiza repite muchas cosas de Feshman. Así que vamos a un poco dar lo que dice Feshman de alguna manera. Primero, después ahora sí vamos a volver a compartir.
Profesor, una consulta. Sí, ¿Cómo puedo, una manera más fácil de comprender la lingüística? Porque para mí ha sido un poco medio complicado, porque uno de repente tiene cuando uno es bebé, por ejemplo, yo aprendí el aymara cuando era bebé, pero ya hasta los 6, 7, 8 años, pero después ya yo me desconecté totalmente, entonces ya como que perdí la lengua, pero los recuerdos siempre quedan. Y al recordar uno va recordando, pero resulta que ahora lo han cambiado mucho, mucho, porque le han puesto sufijos, le han puesto, como usted estaba explicando, mucho, mucho, y entonces ya no es como antes, ha cambiado mucho. ¿Y cuál es la manera? Porque uno dice un profesor, como usted mismo dijo, dice de una manera, otro dice de otra manera. Entonces, ¿cómo vamos a llegar como a una línea para enseñar a los mismos niños? Eso a mí me complica ver ese lado, porque ¿cuál es el rigen así que va derecho y que sea una sola para que siga hacia adelante? Porque ahora las palabras nuevas también las están cambiando por otras. Antes nunca se ha escuchado, pero ahora ya la están cambiando a todos, a los autos, a todos. ujú. Eso ya no es la lingüística según Saussure, ¿no? Es la lingüística externa, o sea, algo que cambia, algo que, no sé, que se modifica, eso no, ya no es parte de la regla. Lo que no cambia, eso es la lengua, es para Saussure. Pero como lo separa lingüística externa, entonces eso no es posible estudiar, ¿no? Pero ahora, desde la sociolingüística, sí. Lo que me preguntaste, la lengua materna es la psicolingüística. O sea, el aprendizaje como primera lengua, segunda lengua, desde la psicolingüística, cómo se aprende como primera, como segunda, y cuáles son las hipótesis de aprendizajes. Creo que eso, digamos, está. Pero eso es en la parte individual, que la sociolingüística toca en la tercera a nivel micro, ¿no? Como las personas. Entonces, eso de que, digamos, en Chile, digamos, se ha perdido más antes que en Bolivia, digamos, el aymara. Entonces, ya no sabe, pues su papá sabía, su abuelo, pero, digamos, esta generación ya no. Y si sabe, sabe muy poco y sabe distinto que lo que se habla en La Paz, digamos, o lo que se habla en Oruro. Donde más fuerte está, digamos, en Jesús de Machaca, en Pacajes, en algunos lugares donde más fuerte, en Carabuco también en este lado, está hablándose, digamos, abiertamente el aymara. Entonces, en esos lugares están practicando, tienen todas las palabras, mientras en otro lado ya no, ¿no? Entonces, y eso puede cambiar con esta tecnología también, ¿no? Pero ahí no Eso sé si ya puedo tenemos, por comentar supuesto, algo. no sabemos que No sé si puedo comentar ahí algo, pero dentro de este marco mismo de la sociolingüística se plantea ya, también que las lenguas, si no se desarrollan, si no se usa, tiende a desaparecer. Y las lenguas comienzan a incorporar o a desarrollarse mientras se vayan usando. Por ejemplo, en el propio castellano, el concepto o la palabra internet, wifi, palabras que hace 15, 20 años no estaban en nuestro sistema lingüístico, ahora se encuentran y lo usamos como si fuese normal, pero hace 20 años eso no era normal. En cambio, nuestras lenguas, y ahí voy al otro texto de Areiza, ¿no es cierto?, sobre el tema de que plantea el prestigio lingüístico, no le entendí muy bien, pero ahí yo voy, o sea, las lenguas se desarrollan mientras vamos usando. Lo que ha sucedido con nuestras lenguas es que se van quedando en el ámbito más doméstico y al no usarlo, ¿no es cierto?, comienzan a desaparecer. Lo que se ha hecho en algunos casos y principalmente en el sistema de educación es comenzar a intentar a desarrollarse la lengua construyendo palabras que permitan entender y no decirlos en castellano. Entonces, en esa medida, no es lo mismo la lengua que nosotros usamos
en el ámbito, digamos, o queremos usar en el ámbito educativo, académico, que en el ámbito, digamos, familiar, porque en el ámbito familiar, digamos, hay algunas palabras que quichuizamos del castellano. En cambio, en el ámbito académico y en el ámbito de la educación, lo que queremos es, obviamente, evitar quichuizar digamos, en este caso con el quichua, quichuizar las palabras en castellano e incorporar, digamos, construyendo las palabras con su propio significado. El tema es que eso no logra ser un consenso social para su uso, aunque progresivamente palabras, por ejemplo, en el quichua, el tema mashi, por ejemplo, que hace 5 años, 6 años no significaba mayor cosa, como que ya ahora todo mundo conoce que mashi es amigo, compañero, colega, ¿no es cierto? Y comienzan a utilizarse así como una convención social. Es decir, ya hemos acordado que eso es así y va incorporándose a nuestro habla regular, ¿no? Entonces yo sí creo que las lenguas van desarrollándose y van incorporando nuevas palabras en función de las necesidades que requiere la lengua para poder comunicarse. Y eso es normal, no es que está tergiversándose y no es que está destruyéndose o dañándose, es la propia necesidad de la lengua que requiere ampliarse y desarrollarse, ¿no? Muy bien, sí. Eso de Mashi, por ejemplo, eso que tiene en Ecuador, por ejemplo, ya, digamos, Mashi, shuk, como dicen, y en Bolivia dicen, en Perú, huk, uf. Entonces, shuk, mashi, como decir, masi, aquí, es que solamente, digamos, la sha se vuelve sa, la si se vuelve shi. Hay variaciones, digamos, que van sonando de distinta manera que la fonología puede estudiar. Es el mismo fonema, pero suena en Ecuador distinto, en este lado suena distinto, y entonces es una cuestión de fonema, es de fondo, y alófono quiere decir, digamos, eh, de variación, digamos, territorial en este lado, según territorio que va sonando de mashi o masi. Entonces aquí dice mishi, misi, o así, mashi, masi. Entonces la shi va a sonar si. Entonces son cuestiones de variación de sonido. Entonces eso no es problema. Uno tiene que escuchar y otro va a entender de otra manera también. Entonces eso es puramente forma, y la escritura debería ser solamente ese, y en otro lugar solo es pronunciar como shi, como los japoneses, toda S pronuncia en shi, y en otros lugares toda solamente es o sí. Entonces, eso es, digamos, de la lengua. Toda lengua siempre tiene su variedad, territorial y social. Territorial de aquí y allá, así, lo que dicen dialecto regional, y social es según las capas sociales, ¿no? Entonces, la sociolingüística ya tiene que ver con las capas sociales. Y las capas sociales o las clases sociales tienen que ver con las estructuras sociales. Entonces, ahí entra, y si Ecuador es otra comunidad lingüística y Bolivia otra comunidad lingüística, entonces el quechua en Bolivia está en otra capa, en Perú está en otra capa, en Chile y la aymara está en otra capa, sí. Entonces no está en el mismo lugar porque son distintos. Por tanto, en un país es dialecto y en otro país es idioma oficial. Entonces ya tiene que ver con la organización de los estados nacionales, los binacionales, así. No es porque en un país ya esté, digamos, puede subir un poco, pero no, porque esa sociedad tiene, digamos, menos fuerza indígena o menos
política, digamos, de estructuración. Eso es lo que pasa en Francia, el euskera en Francia, y es apenas un dialecto. En el lado español, España es un idioma, el mismo, el catalán también. Entonces, lo que está en otro lado es distinto y por tanto, ya responden a distintas, ¿no? Ahí entra la sociolingüística. Entonces, desde ese punto de vista vamos a hablar hoy día de lo que dice Feshman, ¿no? A ver, entonces, definiciones de lengua y bilingüismo lo vamos a saltar. Ya hemos explicado definiciones de lengua y bilingüismo. Aquí también. Esta. Entonces, la lengua como reflejo de las clases sociales. O sea, como la lengua no es separable, digamos, metodológicamente puede ser separada de la sociedad, pero desde la sociolingüística no se puede estudiar aparte. Si se estudia aparte es lingüística. Si se estudia en relación a la sociedad, entonces es sociolingüística. Entonces, acá represento, por ejemplo, en la sociedad en una pirámide, digamos, de la clásica de los años 70, 60, digo, como producto colonial, entonces que se ha generado, digamos, la clase media y la clase baja, como se decía o se dice, clase baja, clase media alta, así. Entonces, esa estructuración tiene su reflejo en la lengua. Entonces, si es la misma lengua, entonces la lengua, hay una variedad alta y variedad baja de la misma lengua. Un castellano culto, alto, y un castellano, digamos, popular. Eso dicen lo que se refleja en la lengua. Ferguson dice, diglosia. Existe diglosia porque hay clase social distinta. Entonces, no se puede estudiar la diglosia sin tomar en cuenta la pirámide social, la clase social. Entonces, la clase social está dividida en capas y, por tanto, la lengua también está dividida. Entonces, una diglosia. Entonces, esta sociedad puede ser una sociedad nacional o una sociedad regional o panregional desde México hasta Argentina, digamos, en el caso del castellano. En el caso del quechua, por ejemplo, está, digamos, más aquí, pero eso, en el caso de sociedad, digamos, nacional, en Bolivia, la clase media hablará, pues, en castellano, la clase baja, digamos, periurbana, hablará, pues, aymara, en Cochabamba hablará quechua, así. Entonces ya se convierten en lenguas. Y si en Tarija solo habrá castellano alto, castellano bajo, digamos, ¿no? Porque hay, digamos, estructuración social. Entonces, la sociedad, la persona ya tiene su lugar. No puede hablar una persona que se considera de la clase media hablar la lengua baja. Por eso no quieren, no hablan, sino solo quieren entender. Entiendo, pero no hablo, dicen. ¿Eh? Es que hay un complejo porque ya pertenece aquí según su concepción o según su plata, entonces esa es la estructura social. Entonces de la baja tampoco, digamos, si habla, va a ir mal, va a hablar mal y va a ser criticado o si no, va a haber hipercorrecciones. Entonces, estamos explicando la diglosia. Y eso dice Feshman. La variedad alta, la variedad baja, Ferguson primero, 1959 está ahí. Lo explica en inglés, ¿no? High, low, así, ¿no? Entonces, variedad alta, variedad baja. Entonces, la definición, que es la tercera que hemos visto, es la definición de Tradgill, que la lengua no es ni nada de variedades, sino es un hecho político, digamos, político, producto lingüístico. Entonces, después las definiciones de bilingüismo, esto no nos interesa mucho. Las análisis a esto, digamos, es interesante, por ejemplo, en Bolivia, seguramente en otros países, y el concepto
concepto de yokaya, el concepto de tata, el concepto de mama es distinto, porque aquí recogemos, digamos, de Elías Ajata, por ejemplo, acá. En quechua, digamos, Emilia es, digamos, jamoy, y chay yokaya, chay pampama rishan. Entonces, yokaya, entonces en Aymara, en quechua, cuando se habla, es una palabra normal de la lengua, pero pasamos ese mismo término a la clase media, al castellano de la clase media. ¿Qué quiere esa Emilia? Se convierte en insulto, porque está pasando a otra capa social, está pasando a la lengua de la clase media, y lo que sonaba tan normal en el quechua o en el aymara suena insulto en castellano, porque está pasando en el mismo, pasa a otra capa de diglosia. Pasa con muchos términos, ¿no? Runa, tata, mama, en términos más de personas, yojaya, así. Pero ese mismo término decimos yojaya hamuy, entonces así, yojaya kunslurasta, entonces así. Entonces ya deja de ser insulto también, porque está en su lengua, pero pasa, entonces se acomoda en la misma, los términos también. En esos, según la diglosia, se vuelven insultos u otras cosas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, aquí podemos ver, digamos, esto está sacado del internet, por ejemplo, de Emilia en el concepto quechua a la izquierda y Emilia en concepto urbano. Entonces, cómo está, digamos, distinto, o sea, la percepción es distinta de los mismos términos. Y en aymara es más despectivo todavía que del quechua, y por esas distinciones de la clase social, ¿no? Entonces acá tenemos otros términos, ¿no? ¿Cuáles? Generalmente jaque, por ejemplo, en aymara es de naya jaque tu jaque, era que jaque estamos así, jaque. ¿Qué quiere ese jaque en castellano? Le está insultando, ¿no? Entonces, upaj callawa yawa, entonces callawa colliriwa, es así. Ah, él es un callawaya, ¿ve? ¿Cómo suena, digamos, en el ámbito social, en la segunda capa? Entonces, esa capa, digamos, Silvia Rivera dice que eso es el colonialismo interno, ¿no? Entonces, donde hay una capa, digamos, media o clase media y respecto a que en cada país hay un colonialismo interno donde los de abajo, términos o lenguas, se vuelven despectivos y la gente no quiere usar, ¿no? Es puramente social, ¿no? Puramente social. Entonces, eso nos interesa. Hay algunos otros términos aquí, son ejemplos. Tú eres una Emilia, digamos así, hay un término. Él es un yokaya, entonces ¿qué está diciendo? Él es un chico ignorante, ¿no? Está, digamos, así suena en la clase media. Entonces, todo lo que es quechua o algunos términos en la clase media suena insulto, pero el castellano no. Entonces, pero en el castellano bajamos a la otra, a la capa más baja, entonces más bien, digamos, resulta, digamos, más prestigioso también. Entonces, eso es lo que va pasando cuando cambiamos de una capa a otra, los mismos términos, ¿no? Entonces, eso un poquito les puedo mostrar al respecto. Dice Fishman, la diglosia es una donde hay una lengua dominante y una lengua oprimida. Los términos de la lengua oprimida puede pasar a la dominante. Esto es ya nuestra argumentación o interpretación se vuelve insulto, ¿no? Digamos, pero hay una lengua que es el castellano.
Y en eso. Y cuando parecemos en castellano en Bolivia, en Perú, estamos ahorita hablando todo en castellano, parecemos todos de la clase media. No debería ser así, deberíamos estar hablando un poco de Aymara, tal vez, o un poco de quechua, ¿no? Aunque canales na kunara aquí pachas de campo, mañana caju campis cachas, si cachata, mañana cachata, me que caju campi acata, como, ¿no? Entonces, dice chasca, que es chasca, o aquí en silicona can manichari, o aquí en cajanas chasca, y upay chasca, hina can chayna hina chari, o aquí en silicona que Castilla siniga, y upay chasca, canas chasca, aymara, quechua, kiusuwa, chay siliconari, dice chasca, que es chasca, chayna hina. Son manchay silicona chari. Deberíamos estar hablando todo el tiempo, tal vez así. Entonces, lingüísticamente pareciera, digamos, somos asimiladores o copiadores o copiones de la clase media, porque el castellano es una lengua de la clase media. Feshman lo dijo, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando del castellano? Entonces, ya transitoriamente podemos estar hablando, tal vez esta generación, pero poco a poco ya deberíamos pasar al quechua, la aymara. Para eso tenemos, ¿no?, nuestras clases, otras cosas para seguir alimentando la lengua. Entonces, diglosia tiene que ver con eso. Feshman dice también el bilingüismo. El bilingüismo para Feshman en los años 70 es una cosa individual. Yo soy bilingüe, Germán es bilingüe, digamos, Feliciano es bilingüe, entonces todos son, digamos, los demás son bilingües, es una cosa individual. Entonces, decir bilingüe, el bilingüismo, estamos hablando de las personas. Cuando hablamos sociedad, tenemos que decir diglosia. Eso dice Feshman. La diglosia es una cosa social. Y el bilingüismo es una cosa, es un concepto individual. Por tanto, pueden combinarse diglosia con bilingüismo. Un país puede ser diglósico, pero sus habitantes pueden ser bilingües. Eso dice el caso de Paraguay. Feshman explica el caso de Paraguay. Paraguay es diglósico con lengua dominante castellano y lengua oprimida guaraní y otras, pero sus habitantes son bilingües en 80% guaraní y castellano. Entonces, por más que una tenga más prestigio y otra lengua menos, igualito nomás sus habitantes son bilingües, hablan los dos. En el caso boliviano, son diglósicos, o sea, el país es diglósico con castellano dominante, aymara quechua, digamos, lenguas oprimidas, pero las personas aymara quechua ya no quieren, digamos, no hablan, o cuando hablan ya no quieren hablar de su lengua. No es el caso del Paraguay. Se avergüenzan ya en Bolivia de hablar su lengua porque captan que es una lengua que está, digamos, en desprestigio o estigmatizado. Por tanto, en Bolivia se avergüenza, pero en Paraguay no. Entonces, en Bolivia hay diglosia sin bilingüismo. La sociedad boliviana es diglósica, pero sus habitantes no son bilingües. Si son bilingües, no quieren hablar otra lengua. Se avergüenzan o tienen miedo o no saben muy bien. Entonces, es una diglosia sin bilingüismo. Pero dice también puede haber, al revés, bilingüismo sin diglosia. Cuando los niños hablan normal, digamos, de las dos lenguas, y cuando entra a la ciudad, choca, digamos, le hablan aymara y el otro no responde, hablan en cristiano. Entonces ya le ha criticado y desde ahí ya oculta la niña o el niño, nunca más se habla. Entonces cuando ya capta cómo es la sociedad y deja de ser bilingüe. ¿Ve? Entonces hasta cierto punto puede ser bilingüe una persona. Entonces Feshman dice que se puede combinar bilingüismo con diglosia, diglosia con bilingüismo, y combinación entre lo social y lo individual. Esa era la lectura para hoy. Al nivel macro estamos analizando, ¿no?
a nivel de las sociedades, no a nivel de las personas, ¿no? Que el bilingüismo puede estar, pero lo que nos interesa es la diglosia. Ahora, para completar lo que dice Areiza, el prestigio lingüístico. El prestigio lingüístico, Areiza dice, hay tres prestigios: el prestigio sociológico, el prestigio propiamente lingüístico y el prestigio sociolingüístico. Estos tres prestigios son sociológico, lingüístico y sociolingüístico. Eso es en el capítulo 5, ¿no? De la lectura que tenemos en la plataforma, ¿no? Como ya estamos entrando, ya les voy a explicar más. ¿Cuándo es un prestigio sociológico de la Semana de la Lengua? El hablante quechua en Bolivia tiene plata, o en Cochabamba, digamos. Por tanto, el hablante quechua está en un buen puesto y habla castellano, y por tanto, ese hablante quechua y la lengua quechua tiene prestigio. Y vive digamos, en Calacala, es un lugar, digamos, beneficiado, privilegiado, digamos, de la zona high de Cochabamba, ¿no? Entonces, ese hablante, muchas personas de la clase media hablan quechua. Por tanto, el quechua tiene, digamos, las personas hablantes, tiene plata, vive en buen lugar, digamos, céntrico, y tiene, digamos, estudios universitarios. Entonces, ese quechua sociológicamente, tiene prestigio. Ese es el prestigio sociológico. Tiene que ver con los factores sociales, ¿no? Lugar donde vive, la economía, otros factores, digamos, 3 o 4 factores que dice Areiza, puramente sociológico. Entonces, si tiene estudios universitarios, tiene doctorado, tiene, digamos, es docente universitario del instituto, viaja por allá, vuelve, digamos, en muchos. Entonces, por tanto, el quechua está puesto con buen prestigio. Es el prestigio sociológico. El prestigio lingüístico tiene que ver, según Areiza, propiamente de la lengua. El quechua, en este caso, digamos, tiene gramática, aunque no está bien escrita en alguna, pero tiene diccionario, tiene algunos términos o libros de literatura. Entonces, esta lengua ha crecido literariamente, ha crecido como material, hay DVDs, hay CDs, hay videos, hay clases en quechua. Entonces esa lengua como lengua ha crecido, está estandarizada, por lo menos entre Bolivia y Perú, sobre todo. Entonces casi se escribe de la misma forma. Entonces está estandarizada, excepto la H y algunas cosas. En el lado peruano, en Bolivia, la J, pero el peruano va a escribir casi lo mismo que en Bolivia. Por tanto, este quechua ha crecido a nivel mundial. En el caso de la Aymara, no pasa eso, digamos. En Oruro se escribe distinto, en la Universidad San Andrés se escribe distinto, en el Ministerio de Educación se escribe distinto. Entonces, algunos escriben distinto y ya está todo un chairo. Entonces, cada quien, entonces esta lengua no ha crecido nada. Digamos, no ha crecido, entonces otro dice que según tiene razón, otro no tiene, otro sí, otro quiere imponer, otra. Por tanto, digamos, ni la gramática está bien definida. Peor todavía las escrituras, y en ese caso, digamos, se ha quedado. Por tanto, esta lengua tiene menos prestigio que aquella lengua que el quechua que ha estandarizado, ¿no? Lingüísticamente, sociolingüísticamente o socialmente,
puede tener, porque el aymara tiene más plata que el quechua, digamos, ¿no? Del Eloy Salmón, digamos, de otras partes. Entonces, sociológicamente puede tener prestigio, pero lingüísticamente nada o poco. Entonces, a veces eso pasa en aymara, que pasa de una vez, pues hay que sentarse entre los científicos, académicos y los, digamos, y los políticos que hacen esto, y nada hasta ahora. Pasaron 30 años y no pasa nada. Entonces, eso no debería pasar, debería ser como el quechua. Pues crece la lengua. Entonces, en el guaraní, en el shuar, seguramente hay estas peleas, pero eso, digamos, según afecta al prestigio lingüístico. El prestigio sociolingüístico es otro, tercer prestigio que habla Arisa. Es el estigma y prestigio, obviamente, ¿no? El estatus. Entonces, cuando una lengua tiene prestigio, la otra tiene que bajar, se estigmatiza. Para que el castellano tenga prestigio, hay otra que tiene que estar oprimida. Tiene que ser el aymara u otro en cada territorio. Donde está en contacto aymara-castellano, para estar arriba el castellano, el aymara tiene que estar abajo. O revertir, como en Bélgica, el aymara estar encima y, digamos, castellano como lengua baja. Eso no pasa todavía. En el quechua, digamos, en Cochabamba más o menos hay lingüismo y diglosia, pero esto tiene que sociolingüísticamente, tiene que explicarse cuál corresponde a la clase media o cuál corresponde a la clase baja. Entonces, todas estas cosas de sociolingüística, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, donde las sociedades son todavía piramidales, o de producto, digamos, de Marx, producto de Max Weber, donde está el estatus, el poder, digamos, otras cosas, ¿no? Entonces, es puramente hablar, digamos, de la segunda mitad del siglo XX. En el caso de las relaciones de sociolingüística, lengua y sociedad, así. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí dice, incluso, creo que es Ferguson, incluso esta diglosia puede durar 1000 años, dice, así como duró el latín. El latín todo el tiempo, 1000 años ha sido lengua alta, y las demás lenguas vernaculares, lengua baja. Pero estos tiempos con tecnología pueden cambiar ya rápido, ¿no? Pero decía, digamos, puede aguantar un milenio. Entonces, esa es una lengua, ¿no? Hasta el momento, más o menos, estamos garantizando nosotros mismos, sosteniendo para que sea lengua alta, porque se usa en espacios formales, ¿no? Si la política en Bolivia, en algunas partes, como yo enseño quechua en San Andrés, todo enseño a veces en aymara, y a uno u otro que se queja, pero enseño. Chascomat calteñan, aymara calteñan, aymara pecocanais teñane, con ana casquitina casana muy apta. Esta partecita puedes repetir en castellano, ¿sí? Entonces ya teñane, ¿no? Entonces ahí, ¿ve? Entonces en algunas partes ya no hay diglosia, más bien se puede revertir. Pero si no estamos entrando en la práctica, nosotros estamos sosteniendo la diglosia. O sea, nosotros hacemos la diglosia. Al asumir el castellano, prácticamente ya hemos delegado la imagen. Entonces, en muchas cosas, ¿no? Les digo, no, pueden preguntarme en aymara, pueden preguntarme en quechua, pueden preguntarme en francés, en el idioma o en inglés si quieren, así, pero como la diglosia nada que ver con inglés, francés, es con los idiomas nativos, ¿no? Entonces, hablamos y ahí, pues, poco a poco, tenemos que dejar a un lado el castellano. Tocat, ¿no? Y si manta pisi, como se dice. Entonces, ya imagina, quechuata hasta hanahman, michari, purichisama.
Manaka saruchaskapunikan. Inapunikan. Imarayku Castilla simip parlasanchis. Qhishwapi parlananchis tiyanchik kunan pachaqa qhishwaqa hanaqchasqa kasancha. Chaymangina castellanota wikchusunman. Kaymanta chari hawap kallillapi parlasun. Kay ukupiqa mana qhishwa kananpi. Manaqa aymara. Chaymangina sumaqta pinchasun. Deberíamos llegar a eso, digamos, en América Latina. Y si no llegamos, si no tenemos esa capacidad de por lo menos de percepción pasiva, el castellano nos va a dominar. Entonces, eso, ahora hay términos que nos puede fallar, digamos, como el Wi-Fi, hay otras cositas, pero podemos eso, podemos parchar algunas cositas, eso es problema menor. Pero el discurso podemos sostener. Entonces, cuanto sostenemos, aunque un poco mezclado, estará presente el quechua. No, es que este es castellano, este término es esto, y ya hayamos fracasado. El purismo nos puede hacer fracasar. Por eso, cuanto más puro, más el legado, y ahí va a morir. Entonces, para que compita con el castellano, el quechua tiene que proveerse del aymara, ¿no? Del inglés o del japonés, de cualquier otro lado, para poder sostener. Listo. Entonces, eso tiene que ser el objetivo. Entonces, Areiza nos habla del prestigio desde la sociolingüística y estigma. Unas lenguas son estigmatizadas para que exista una lengua prestigiosa. Si no hay estigmatización y esta condición de prestigio y estigmatización, entonces no habrá, digamos, esa diferencia. Y ese es el prestigio sociolingüístico. Así lo define Areiza. Esas serán dos lecturas para esta clase. Bueno, ahí terminamos nuestra, si hay cosas que comentar. Listo. Como ahora tiene que terminar en práctica, hoy día no vamos a tener práctica, este de macro solamente va a ser una explicación. La próxima ya va a tener, digamos, trabajo en grupo de la entrevista y la otra, digamos, de ponderación. Hoy día vamos a explicar de la encuesta sociolingüística. La encuesta sociolingüística tiene que ver con datos y metadatos. Primero, ¿no? Sabemos qué son los datos, ¿no? Entonces, los datos, algo que nos interesa y recogemos según lo que queremos. Lengua materna, digamos, ¿qué lengua es su lengua materna? Va a decir otro, va a decir castellano, va a decir otro, mi lengua materna es aymara, otro va a decir mi lengua materna es quechua, otro va a decir, son los dos, pero no puede ser los dos, pero va a decir quechua, digamos, ¿no? Y así. Entonces, esos son los datos. Queremos saber de la lengua materna. Queremos saber de segunda lengua. ¿Cuál has aprendido después? Otro dice, yo he aprendido castellano. Y otro dice, no, yo he aprendido quechua después del castellano. Y así. Y otro va a decir, yo he aprendido quechua después del aymara. Así. Entonces, la segunda lengua. Entonces, estamos recogiendo datos. Y eso es posible en una encuesta. Entonces, solamente vamos a hacer un listado y va a tiquear cuáles, ¿no? Ahí va a estar aymara, ahí va a estar quechua, ahí va a estar castellano y así. Entonces, o ninguno. Entonces, hay gente que no ha aprendido segunda lengua, entonces solo va a quedar con la lengua materna, ¿no? Entonces, eso es posible recoger. Entonces, en una encuesta solamente hay que tiquear. Entonces, hay una lista de selección múltiple y ya está. De segunda lengua, de lengua materna, puede estar, digamos, lugar donde has aprendido, y segunda lengua. La segunda, uno va en la escuela, yo he aprendido en la casa,
yo he aprendido en el instituto, entonces el instituto, la escuela, la casa, vamos a escoger 3, entonces también puede tiquear, pura selección múltiple, entonces ya otro factor, lugar de aprendizaje de segunda lengua, lugar de aprendizaje de lengua extranjera, entonces, así, o tercera lengua, entonces va a decir en el instituto con el profesor, no sé, o ninguno, entonces también es posible y otro factor. Y así se va formando lo que queremos saber de segunda lengua, de lengua materna, lengua extranjera, lugar de aprendizaje de segunda lengua, lugar de aprendizaje de lengua extranjera. Entonces, ¿con quién has aprendido? Interlocutor. Segunda lengua. He aprendido con mi profesor de primaria. He aprendido con mi vecino, digamos, entonces los interlocutores. Entonces, hacer una lista de posibles y listo, y va a marcar 2 opciones, una opción, ¿sí? Esa es la encuesta sociolingüística, es marcar opciones y recoger datos. Pero ahora no son solamente datos, hay que recoger metadatos. O sea, los metadatos son aquellos datos de la persona que nos dan los datos. O sea, cuántos años tiene, si está casado, si es nivel de educación o no ha estudiado o formalidad o tiene otro tipo de educación, lugar donde vive, en la ciudad, en el monte, no sé. Entonces, si años de experiencia de trabajo o si no, entonces todo lo que recogemos, los datos estructurantes de la persona, ¿no? Entonces, esos son los metadatos. Entonces, uno que ha migrado, digamos que vive 5 años, digamos, en la ciudad, digamos, ya será distinto que uno que no ha migrado, sigue, digamos, en una provincia y por tanto es distinto. Entonces, los metadatos son tan importantes como los datos. Entonces, la encuesta sociolingüística toma en cuenta esos dos, los datos y los metadatos. Técnicamente, o según decimos datos personales, pero las lenguas que habla, lugar donde vive, digamos, años, digamos, que vive en la ciudad, no sé, otros, los metadatos. Entonces, esos metadatos correspondientes a la persona que nos informa o participa y los datos que según los objetivos o según el objeto de investigación, ¿sí? Entonces vamos a conseguir dos tipos de datos y eso se puede, digamos, tiquear, como son muchas cosas de selección múltiple. Entonces se vacía al SPS o al Excel, mejor si es al SPS, y los metadatos también, y después se puede cruzar, se puede sacar histogramas, tortas, lo que queramos, ¿no? Entonces aplicar 100 encuestas, 200 encuestas, 300 encuestas y salen más, ¿no? Esa es la encuesta sociolingüística. Y de ahí sale quiénes hablan, dónde ha aprendido la segunda lengua, si ha aprendido más en la escuela, más en la casa, o digamos en otro lugar, con quién has aprendido, con su profesor, entonces se puede cruzar esos, ¿no? Esos datos. En eso consiste es puramente, digamos, análisis estadístico, análisis cuantitativo, todo eso, ¿no? Porque los datos mayores o como dicen, grandes, necesita, digamos, estudios cuantitativos, porque, digamos, no se puede alcanzar con las entrevistas a tantas personas, pero sí con las encuestas, así, ¿no? Para eso, digamos, la encuesta sociolingüística. Y el ejemplo lo tienen en el Moodle, ¿no? En la plataforma, ¿no? Entonces, hasta ahí, un ejemplo que hemos hecho en Proibandes, hemos aplicado en los distintos lugares, así, pero en eso consiste. Una cosa sencilla, digamos, aplicado a la lengua, entonces todo lo que son factores, sexo, edad, educación, todas esas cosas, metadatos. Lo que buscamos con los objetivos, queremos saber qué lengua ha aprendido primero, cuál después, su grado de bilingüismo, si comprende o no, todas esas cosas también son los datos. En eso consiste.
Con eso estaríamos acabando hoy día. Si tienen preguntas. Sí, en mi caso tengo una pregunta justamente sobre el tema de la encuesta sociolingüística, pero en nuestro caso hacemos solo esa ficha, ¿cierto? Una ficha. Eso es lo que tenemos que hacer, llenarlo. Ajá. O sea, Esto tenemos, de encuesta sociolingüística es una ficha, ¿no? Y eso sí, tienen que aplicar y, vamos, analizar con una aplicación de estadística, ¿cómo se llama sí, esto? pero cuando yo tengo Entonces, una sola ficha, es- yo no puedo hacer un análisis estadístico y meterlo dentro de un sistema, por ejemplo, el SPSS, o sea, yo no puedo meter porque es una sola ficha. O sea, la tarea es hacer llenar una ficha, ¿cierto? Por eso no no. entiendo, Ah, por eso no entiendo la tarea. sí, no es una tarea. Esta es una tarea que no está en la plataforma, es una explicación nomás. Ah, ya, no Pueden tenemos que hacerlo por cuenta llenar. propia, ¿no? Esto no, para hacer, hay que hacer más de 30 Sí. encuestas o pasar las 100 encuestas y eso es hacer, y ahí vale la pena sacar datos estadísticos, porque con una, con dos, entonces, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, por tanto, no lo vamos a hacer. No está en la tarea. Entonces, la Ah, primera tarea son las fichas, fichas de lectura. La segunda tarea son la entrevista. Esta de encuesta no ha entrado en la lista de tareas, perfecto. Muchas gracias. pero vale la pena explicar, ¿no? Vale la pena explicar cómo funciona. Cómo funciona porque es para datos grandes. Entonces, como son datos grandes, tienen que ser más cerrados, ¿no? Las preguntas tienen que ser cerradas y no de explicación y en qué consiste y todo eso, ¿no? Sí tienes razón, porque digamos, la entrevista van a ser una sola entrevista, ¿no? Entonces, en la encuesta no van a aplicar, pero si quieren pueden hacerlo para saber cómo es, pero ahí tienen el modelo y está, ¿cómo se llama? Está en la plataforma. Pero en eso consiste, así hemos hecho, digamos, varias veces estas encuestas eh, sociolingüísticas. Entonces, así, aplicación y con paquete estadístico y se resuelve nomás. Listo, otra. Hermano Teófilo, Sí, adelante, Feliciano. por favor, al término de esta conferencia, ruego que me regale un tiempito, fuera tan amable. ¿Cómo? No he escuchado. Al término de la conferencia, por favor, que me facilite su tiempo, unos 5 minutitos adicional conmigo, tenga la amabilidad. Ok, listo. Sí, vamos con los que tengan así preguntas particulares, nos vamos a quedar un poco para resolver algunas preguntas más puntuales, ¿no? Está bien, entonces en los últimos, ya vamos después de cerrar más 5 minutos, ya dejamos eso, ya para el final. Ahora, si hay alguna cuestión, alguna duda y no se ha entendido. Licenciado, Pongo, si en caso tenemos alguna duda, a la plataforma del módulo también podemos hacer, ¿no? Yo creo que las preguntas, ¿no? como están trabajando en grupo me preguntan, habilitamos viernes en la noche, normalmente, ¿no? Entonces habilitamos y viernes en la noche puedo quedarme desde las 6 hasta las 10 de la noche, digamos, ¿no? Entonces quedamos en un horario del viernes
incluso desde las 5, 4 si quieren, ya, pero entran, digamos, en grupo y resolvemos como están haciendo la entrevista, la encuesta, digamos, ¿no? La entrevista en este caso, ¿no? Liz, disculpe nuevamente la pregunta. Como no estuve la anterior, Liz, ¿los grupos ya están conformados? Yo no tengo grupo, licenciada. Me han dicho que el anterior módulo ya han trabajado con grupos y alguna modificación. Yo lo que les dije, que pueden ser mínimo 3 o máximo 5, entonces funciona nomás el grupo. Entonces, si algún grupo que no tiene, entonces alguien que no tiene, hay que incluir y tenían que escribir en el WhatsApp la lista de los integrantes de los grupos. Entonces, para saber quién está en cuál grupo, ¿no? Entonces, al grupo de WhatsApp, y que vayan escribiendo, vayan pasando para saber dónde falta. O alguien que conoces, y si están menos de 5, entonces ahí te puedes incluir. Ya, está bien, licenciado. Sí, trabajamos el anterior módulo en grupos, entonces voy a nuevamente contactarme con mis compañeras. Muchas gracias, licenciado. Sí. Esto es importante en el tercero, las próximas semanas ya va a ser en grupo, la última también en grupo. Hasta el momento, digamos, hemos trabajado de manera individual, digamos, pero la próxima ya tienen que tener grupos consolidados y para la siguiente. Entonces, lo que va a pasar, la próxima tienen que traer ya una muestra de entrevista. Ustedes van a presentar al final, la segunda parte, en la segunda hora, van a mostrar cómo han aplicado la encuesta, en este caso la entrevista. Ahora ahí cerraremos digamos, lo de la segunda de esta clase, el nivel macro, ni todo lo que corresponde a encuesta. Ahora la próxima clase viene la entrevista. Quiere decir que a una persona bilingüe tienen que entrevistar. Entonces también ya está el modelo, la guía de entrevista, más o menos hay unas 150, hay muchas preguntas. De ahí van a sacar algunas preguntas, ustedes lo van a escoger y si se imaginan otras preguntas, ustedes también lo pueden formular, no hay ningún problema eso. Y en base a ese modelo sacan otra guía de preguntas o guía de entrevista y con eso aplican a una sola persona. Desde ahora ya estamos hablando de la tercera clase, al próximo martes. Entonces el próximo martes ya tienen que traer una práctica, una aplicación de la entrevista. Buscan el modelo en el Moodle de esa lista de preguntas, toman las que ustedes gusten, ¿no? Las que ustedes escojan de ahí y aplican, que no tendría que ser más de 10 preguntas, ¿no? Así, y aplican a una persona bilingüe y exponen, después pueden mejorarlo y después subir a la plataforma. Eso sí ya es una tarea. Y para hacer eso hay otras lecturas, otras 2 lecturas, ¿no? Para la tercera semana, que ya no es digamos, de Fishman, sino otras lecturas, ¿no? Hay que leer para la próxima igual 2 lecturas y hacer esa entrevista. Ya tenemos 3 cosas, ¿no? Para la próxima clase. Entonces ahí, alguien estaba levantando la mano y... Sí, Feliciano. Querido hermano Teófilo, ¿será posible en este espacio que nos resta? Creo que estamos aquí entre 14 personas, poder ver quién estamos conformado el grupo y con eso asegurarla, por favor, ¿será posible? Repito,
entre 14 personas que estamos aquí, verla, cómo estamos conformado el grupo de una vez por todo, y, y si es posible ya tener el nombre de cada grupo y con eso ya un poco coordinar ese trabajo a seguirle. ¿Será posible con su presencia y en este tiempo adicional, hermano Teófilo? El resto podemos salir ya. Ya, entonces eso es la siguiente, ahora para la siguiente clase. Ahora la conformación de los grupos. Yo estaba suponiendo que ya tenían grupos y me está diciendo Feliciana no, que que no tienen todavía grupos consolidados o son grupos inestables, alguna. Entonces es un poco mejor recordar, ¿no? Entonces tal vez preguntar a algunos, ¿no? Tal vez por Germán, si ya tienes tu grupo, quiénes son. Nosotros vamos a trabajar con Suelen. Voy a trabajar ¿Ya cuántos con son? 2. Querido Germán, ¿puede incluirme, por Faltaría favor? uno. Querido Germán, ¿puede incluirme a este campesino? Toca averiguar. Ya, entonces se va a incluir o van a consultar, ¿no? Sí, vamos a consultar. Ya, entonces hay una posibilidad que te puedas incluir ahí. ¿O algún otro grupo tiene o digamos que les falta? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo estoy trabajando con Juan Pablo Maidana, pero él no Sí, pudo conectarse. Puedo consultar con él también para ver si está de acuerdo o recibir a Feliciano, ¿no? ya. Entonces, eh, pueden tomar el teléfono de Feliciano si puedes escribir en el chat. A ver. ¿O cómo pueden conectar? Pero estamos en el chat grupal también y ahí se puede definir las cosas. En el grupo también, ¿no? Sí. Ya. Entonces hay dos posibilidades. Entonces, 3 está bien. Ahora, si no llegan a 5, no hay ningún problema. Pero no trabajen solos. Siempre tiene que haber discusión. Para eso es esto del grupo. Así que, digamos, la inclusión, en caso de Feliciano tienes 2 opciones. Y yo creo que te van a llamar. O si no tú llamas, entonces ahí. ¿Quién más tiene problema de grupo? Incluyendo los ausentes. Tienen Yo, que por tomar en cuenta. favor, yo no tengo grupo. Habla Noelia León. Noelia. Y por favor. ¿Qué grupos todavía no tiene? Les falta. Aquí, buenas noches. Aquí, bueno, yo estaba trabajando con Iber, pero creo que no está ahora en clase. ¿Podríamos trabajarlo? ¿No podríamos ser parte del grupo también de la compañera? Perfecto, por favor, Boris. Entonces me voy a comunicar con ustedes internamente. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias. No hay nada. Ya. Al contrario. Los grupos que son pares, o sea, de solamente de 2, y otro grupo también pueden formar 4, no hay ningún problema. Entonces, eso ya internamente pueden, para mayor discusión, pueden formar 4, ¿no? Si Sí, no hola. hay, digamos, comunicación, eso es mucho más posible, pero ya que tengan ya grupo, ya está. Si alguien ya no hay siempre, entonces en algunos casos se quedarán 2, está bien. Si alguien está suelto, o sea, no tiene grupo, entonces ahí, tienen que incluirse en algún otro. Entonces, eso sería.
Entonces, si no hay más dificultad en el grupo, entonces vamos a ir consultando, ¿no? Entonces, en estos días sí, comuníquense en eso. Hola, hola, buenas noches. Sí. A la compañera Patricia Flores, necesitamos saber si se va a mantener en el grupo. Nosotros hemos confirmado ya en el anterior grupo, está mi persona, está Gustavo y está Eugenia. A Patricia Flores le pedimos por favor comunicarse para poder saber si vamos a continuar en el grupo. Gracias. Sí, seguimos, compañero. Patricia Flores. Muchas Ahí está. gracias. Estamos en el grupo de WhatsApp y necesitamos entonces contar con usted. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Listo. ¿Alguien más tiene problema? Licenciado, soy Micaela Sí. nuevamente. Nosotros teníamos un grupo, ¿no? Pero una de las compañeras ahorita indica de que no tenía grupo, pero estaba en nuestro grupo, pero de todas maneras se fue a otro. Ahorita estamos con Ana María y Micaela Calle. Tenemos ahí una compañera más, creo, si no me equivoco, es Shipley, parece. Entonces, que confirmen si vamos a continuar trabajando así para admitir a otro compañero o compañera en nuestro grupo. Eso, Liz, gracias. Ya. Entonces, ellos seguramente van a definir o digamos, van a cambiar de grupo y para que sea, digamos, lista única, entonces la lista que tengan, digamos, 3, 4, las cuantas sean, digamos, del grupo, anoten la lista en el grupo de WhatsApp y ahí vamos a saber quién está en qué grupo. Todos los grupos van a anotar, subir la lista de 2, 3 personas ahí en el grupo de WhatsApp. Listo, con eso sabemos cada quien y yo voy a tener la lista de los grupos para la próxima semana. Está bien, licenciado, gracias. Los que van a subir, entonces van a exponer la próxima semana. Van a exponer en un tiempo de 5 minutos cómo les ha ido, cuáles han sido sus preguntas y a quién han entrevistado, no a quién, sino qué características tenía esa persona bilingüe, nada más, ¿no? Entonces, y así van a mostrar en los distintos grupos en la segunda parte. Para la primera parte, esas son las 2 lecturas para la próxima semana. Con eso estaríamos acabando. Listo. Si no hay más preguntas, entonces hasta la Sí, yo próxima. tengo una consulta, profesor. Y, Es que primero sí. le entendí que había que hacer una encuesta que no es una encuesta, no hay que hacer la encuesta, eso entendí primero. Y después usted dice que sí hay que hacer encuesta a una persona. ¿Así queda? ¿A una sola persona? Ya. Hay 3, digamos, encuesta, entrevista y técnica de ponderación. Son 3 trabajos que estamos hablando en cada avance. La encuesta no es una tarea, solo es una explicación que hemos hecho hoy día. Lo que viene la próxima semana es una entrevista. Entrevista. O sea, la encuesta no hay tarea. De la entrevista para la próxima, sí, a una sola persona. Pero esa para aplicar a una persona tienen que primero preparar, elaborar una guía de entrevista. O sea, una guía de preguntas y luego aplicar a una persona. Esa es la próxima. Entonces, la encuesta, olvídense, digamos, de la tarea. Ha sido solo una explicación. Lo que tienen que hacer es la entrevista. Eso. Ok, gracias. Listo, entonces ya está, Hermano, creo, comprendido. hermano Teófilo.
Sí. Ahora sí puedo molestar, Adelante. porque parece que usted ya está por viajar, está a buscar una buena cobija de llama y descansar. Parece que está en eso. Quiero aprovechar alguna inquietud, por favor. Ojalá es posible. Sí, no, estoy en el alto, entonces como ha hecho un frío, entonces me ha abrigado por eso. No, no es que quiero irme a dormir, sino por el frío y como estoy normalmente en Cochabamba, pero esta clase estoy en La Paz. Esa es por el cambio nomás es de altura, nada más. Qué bueno. Ahí hace falta un poncho hecho de lana de alpaca. Una capucha también de vicuña. Ah, eso pues, eso. En la próxima ya apareceré con más nativo, ¿no? Exactamente, porque Ya, allí, pero ya la próxima que nos encontremos en La Paz, pero creo que voy a estar en Cochabamba un poquito más caliente, ¿no? bueno, querido hermano, querido Ya, hermano muy bien. Teófilo, ¿sí me escucha ahí? Ya, entonces, sí, Feliciano, entonces, ahí terminamos, ahora empezamos con cosas particulares más, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, entonces ahí nos vemos la próxima semana, ya primero por la explicación, después entrar a la exposición de grupos. Hermano Listo, Teófilo, nos vemos, todos eran los que están con preguntas particulares, ¿no? Listo, ahora sí. querido hermano Teófilo, yo estoy, Adelante. sí, mire, yo estoy, como usted alguna vez usted lo dijo, que conoce, que ha estado recorriendo a este país chiquito que es Ecuador. Estoy en el centro del país. Está próximo será unos 40, una hora del pie de Taita Chimborazo. Estoy ahí. Está ahí más o menos unos 3.000, 3.000 metros de altura. Pero bastante frío también. Y, pero hoy día tuve que viajarle al lugar de trabajo como docente, en un sector de 4.000 metros de altura. Y está plenamente en cordillera central del Ecuador. Allí vengo pasando y ahora estoy más cerca del Taitachimbrazo, por ese lado, ¿no? Y repito, bastante frío. Y, no, entonces, así. Querido hermano, yo quería, por favor, tenía algunas dudas, ayúdeme, tenga la fineza. Voy por una duda. Este, yo quería bajarle programas, mejor dicho, libros digitales del de la plataforma. No la pude hacerlo porque tenía que tener un programa especial para hacerle y entonces no pude bajarla, pero últimamente ya superé, tuve que cambiar, conseguir programa, ya bajé. Entonces, por favor, el trabajo la que tenía que hacer, el resumen era sobre estudio de lenguaje y lengua, habla, y el otro era de comunidad lingüística, comunidad de habla, así dos resumen. A ver, por favor. Sí, ¿cómo se llama? Hay como seis conceptos. A ver, Lengua, habla, y lenguaje, comunidad lingüística, comunidad de habla y sociología del lenguaje, que más creo que es. a ver. Entonces, de esos conceptos tienen que sacar 5 fichas. Sí, 5 fichas. 5 digamos. fichas. 5 fichas. Si quieres, puedes hacer 6 también, o 7, pero mínimo 5 fichas. Cada concepto que tiene contenido, digamos, comunidad de habla, una ficha. Comunidad lingüística, otra ficha.
así, ¿no? Entonces, sociología del lenguaje, otra ficha. Lengua, habla y son conceptos chiquitos, entonces los dos conceptos en una ficha, así. Eso tenían, son fichas de lectura nomás, ¿no? O sea, es de lo mismo fichas o resumen, por favor. Ahí creo que dice, no me acuerdo ahorita, creo que no estoy en el programa, fichas resumen o fichas de lectura. Entonces, la ficha de lectura es lo que han leído, entonces una partecita de esa página tienen que escribir en sus palabras sin perder la idea y colocar al final de ese párrafo el autor, el año y la página. Y al final, palabras claves. ¿De qué habla? ¿Habla de la lengua o habla de la lengua materna? No sé. De dos palabras claves. Y querido hermano. Entonces es una ficha de lectura. Es una ficha para citar en una redacción mayor. Esa es una ficha de lectura. Por favor, ¿cómo dice que Puede contiene, por favor, esa también. ficha? ¿Puedes repetir, tenga la bondad, cómo dice que tienen que ser estructura de la ficha? Ya. La ficha, una ficha de lectura es página por página. Ya. Entonces, en una página hay un contenido. Digamos, empieza por un subtítulo y hay un contenido. Dice comunidad lingüística, por ejemplo. Entonces, la comunidad lingüística es un conjunto de personas que tienen una lengua común, tantos, así. Y está relatando, digamos, en 14 filas, y casi media página, digamos, en el texto. De esas digamos, de esas 14 líneas tienes que sacar en 4 líneas. 1, 2, 3, 4, en 40 palabras, digamos. Entonces, esa es tu ficha de lectura de esa página. Entonces, ahí sacas, como ya es tu propia redacción, entonces ahí al final pones Areiza y otros, 2004, página 27, digamos. Listo. Ahí es su referencia. La cita es la idea. Y al terminar, palabras claves. En esta lo que has sacado la ficha. ¿De qué has hablado? Has hablado de lengua, has hablado de diglosia. ¿De qué has hablado? ¿De qué trata eso? Entonces, dos conceptitos, digamos, ahí. Habla de lengua y habla de comunidad, digamos, ¿no? Listo. Entonces, son conceptos de referencia de lo que has hecho la ficha. Esas son palabras claves. Eso tiene que contener. Toda ficha debe contener autor, debe contener el año y debe contener, si es de lectura, página más, ¿no? Y las palabras claves. Entonces, es una ficha, es de lectura, porque es de segunda lectura. La ficha resumen es otro, que es una cosa grande, tienes que decir en pocas palabras, digamos, puede ser media página, digamos, unas 6 filas, pero todo lo que dice el autor lo dices en pocas palabras. Entonces ahí no interesa la página, solo le interesa el autor y el año. Listo, ya has resumido de lo que dice, ¿no? El tema va a ser el mismo. Entonces, como es resumen, y todos sabemos que es, digamos, resumen es poquito, es más flexible. Y el de lectura es mucho más preciso, quiere decir, esta piecita puedes utilizar en una redacción de tu marco teórico. Puedes utilizar en una redacción, digamos, de marco conceptual, ¿no? De revisión bibliográfica, porque exactamente estás sacando en 4 líneas, así, estás sacando de parte por parte. Incluso algunas partes no hay que modificar nada, poner comillas al inicio y al final es cita textual. Igual tiene que tener autor, año y página, listo, y las palabras claves. Cuando está copiado tal cual, es cita textual y también es una ficha.
es un insumo para redactar otra redacción mayor, ¿no? Esas son las fichas de lectura. Más o menos. O sea, eso tengo que hacer 4 o 5 fichas, dice, eso se refiere en la primera tarea. La primera tarea, tienes que hacer ficha por cada concepto. Ficha por cada concepto. Sí, comunidad lingüística, comunidad de habla. Hay otras como no se pueden hacer fichas porque ya su definición es muy pequeñita. Entonces ahí puedes unirte con lengua y habla. Creo que el concepto de habla parece que lo definen 3 líneas. Y ya no tienes nada que hacer, puedes copiarlo nomás. Es mejor utilizas, digamos, lengua y háblalo juntas y en una sola ficha, ¿no? Entonces puede ser en esos casos, pero si quieres mantener separado también, separado. Pero esa es la idea de cada concepto sacar una ficha. O sea, listito para una redacción mayor. Eso es una ficha de lectura. Entonces, esa es la tarea en la primera parte. Ahí termina ese trabajo. Pero tengo que hacer entre 4. Tienes que juntar un solo documento y mandarlo a la página de Moodle, ¿no? A la plataforma, donde está, donde dice tarea. Esas fichas hago en un solo archivo y le subo. Entonces, Exactamente. Ahí termina el trabajo. Sí, ahí termina el trabajo. Es individual, ahora, cada uno tiene que hacer. Ahora, querido hermano, la segunda tarea, o sea, la segunda tarea de esta semana para la siguiente. Usted decía que tenemos que hacer unas entrevistas, unas encuestas, no sé cuánta cosa, pero ¿cuál mismo es la tarea que tengo que hacerle ahora de esta semana para la otra? Y el trabajo individual. Para la siguiente ya es grupal. Ya es grupal, ya no es individual. Entonces, si el grupo, ya tienes que trabajar con tu grupo y elaborar la guía de entrevista y entrevistar a una persona y eso presentar un ratito la exposición, después van a subir, ¿no? O sea, tengo que elaborar. Encuesta no hay tarea. La tarea otra semana es entrevista. Exactamente. La tarea 2 es entrevista, no hay encuesta. Encuesta ha sido solamente explicación. Una explicación. No hay. En esa entrevista sí. tengo. Si entran a la plataforma. En esa entrevista sí. tengo que hacer sobre qué tema tengo que hacer y una sola persona decía que tengo que hacer entrevista. Eso tiene que, a ver, ¿cómo lo hago? Tenga la bondad. Ahí ya es, digamos, hay un modelo, así, digamos, una lista de preguntas. Creo que pasan, digamos, 40, 50 preguntas, ahí está una batería de preguntas. Esos pueden escoger cuáles pueden aplicar o si no, formular otras. Entonces, hacen a entrevista para una persona bilingüe. ¿Cuántas preguntas tengo que ponerle? Trabajar con tal, como 10 máximo. No pueden preguntar más. Ya. Sobre el tema de uso del... A ver, el tema, ¿qué sería, por favor? El tema grande es el bilingüismo, ¿no? Ahora, la próxima es... El tema grande es bilingüismo. Ahora hay 2 lecturas para la próxima semana. De ahí tienen que imaginarse. Ya hemos pasado la diglosia, esas cosas ya no va a entrar. Va a entrar lo de la pregunta, o sea, el territorio,
identidad, esas cosas ya están en esa lectura. Entonces, las partes que les llama la atención y buscan en esa guía y hacen la entrevista. Ahora, aparte de entrevista, esa entrevista tengo que transcribir escrito. Claro, lo van a transcribir, pues. Lo van a transcribir, pero a la próxima presenten hasta dónde han avanzado, ¿no? Cómo les ha ido y la transcripción lo pueden hacer, qué les ha respondido y lo van a transcribir y lo van a llevar, ¿no? A la plataforma. Ya. Sí. ¿Cuál dice, usted también dice, tengo deber de leer dos temas? ¿Cuáles son los que tengo que leer, los dos temas? Y está en la plataforma. Y para lectura. Todito está cargado en la plataforma. Sí. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, todo está cargado en la plataforma. Ya. Sí. Lo que corresponde donde dice entrevista, unidad 3, ahí está todo cargado ya. La 1 ya hemos pasado, la 2 hemos pasado ya, hoy día. Eso ya no. La 1 hemos pasado puro conceptos y su trabajo era la ficha. El segundo hemos pasado ya diglosia, esas cosas, macro y no tiene tarea. Y la tercera entramos ya a la estructura meso y tiene una tarea que es la entrevista. Está ahí organizado por unidades y la tarea 2 va a corresponder. Pero al otro todavía no tienen que colgar, van a presentar. Ahí vamos a ver y cómo pueden mejorar un poquito, recién lo van a colgar después de unos días, ¿no? Querido hermano, pido que me... Está bien, un poco, tienes que entrar otra vez a la plataforma y para saber que la encuesta no tiene tarea. Porque, digamos, cuando se han imaginado que la encuesta es tarea, no es tarea. Entonces, no está en la plataforma y solo 4. Esas tarea 1, tarea 2, tarea 3, ninguna dice encuesta. Sí. Por favor, ¿puede regalar su correo? La encuesta era solo la explicación. A ver, la entrevista que vamos a hacer, ese trabajo es en grupo. En grupo. En la tarea también dice qué tipo de tarea es. ¿Tarea individual o tarea grupal? Ahí también dice. Entonces, lo único que tendrían que es visitar otra vez a la plataforma y ahí saber si es trabajo individual o grupal. Está todo aclarado. De acuerdo. Querido hermano, por favor, regálame su Entonces, correo. Ahí está. Sí, revisan la encuesta. Si algo no está claro en plataforma, como ya trabajamos varias veces en esto, ya tenemos que explicar qué tipo de trabajo tiene que hacer una sola persona o tiene que hacer en grupo y está bien, digamos, aclarado ahí. Entonces, lo que no está claro en la plataforma, sí pueden preguntar porque hay algunas cosas que ya dice en la plataforma. Entonces, si dice individual y grupal, ya esa pregunta ya está por demás, ¿no? Porque ya está en la plataforma, ya lo dice. Por favor, puede regalarme, por favor, cualquier duda que puede presentar en el trayecto. O sea, hasta viernes puede presentar cualquier duda. Por favor, puede regalar su correo personal y número de teléfono para escribir o para Sí, contactar. Por favor. Ya, yo voy a poner, digamos, ¿cómo se llama? El correo, les voy a escribir al grupo de WhatsApp más ratito. Entonces, el número de ahí pueden teléfono. escribir también. Y El teléfono está ahí mismo, ¿no? El número de teléfono, por favor. No quiero retener más su tiempo. Para mí que ha sido un poco difícil entender desde aquí.
y no tengo acceso acostumbrado a trabajar directo. eh, Utilizando este medio, no, para mí que ha sido, repito, es una dificultad. No estoy acostumbrado a vivir, trabajar así, recibir clases. Entonces me encuentro, repito, con problema. No puedo preguntar, no capto Ok, fácilmente. ok. Entonces no se escucha bien y así tanta cosa sucede. Entonces no, por eso que quedo con muchísima duda, no aprovecho. Por favor, espero tenga paciencia y le agradezco, por favor, que estaría escribiendo a través de email o puedo llamar. Le agradezco a mi querido hermano y espero que vaya muy bien, descanse y espero volver a contactar el día viernes a la tarde. Dios le pague. Buenas noches. Sí, está bien, no, 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 yo no me canso, o sea, no hay ningún problema, digamos, sí. El hecho es de que como es en grupo, entonces vamos a consultar en grupo también. Entonces esto de la entrevista, el viernes vamos a habilitar toda la tarde, entonces desde las 5 podemos habilitar toda la tarde, entonces ahí ustedes entran, digamos, se ponen de acuerdo en el grupo a qué hora quieren, 5:30, y me escriben y abrimos 5:30, digamos, cualquiera vía, por Zoom o Meet también, u otra vía. Entonces, abrimos una pequeña reunión y les atiendo, digamos, la entrevista como quieren hacer, y así, ¿no? Y mejor si es este viernes para el martes ya tengan una entrevista mejor, ¿no? Eso podría ser este viernes para pueden tener, esta es nuestra guía de preguntas, esto queremos preguntar, ok, listo, está bien, entonces aplican el sábado, domingo o lunes y el martes presentan, ¿no? Su pequeña exposición. Será mejor así. Listo. Entonces, eso, digamos, que queda pendiente para el viernes. Y la otra cosa también es ¿qué se llama ese? Cualquier duda que tengan, digamos, para el viernes, ya formulen su guía de preguntas. Estas cosas queremos preguntar. Este va a ser nuestro tema de bilingüismo. Listo. Y así, y va a estar mejor para el viernes. Que hoy día no he salido muy bien, creo que hay dificultades porque la señal que tengo aquí es un poco baja y la próxima vamos a tener un poco mejor señal porque estoy con mi laptop y no estoy bien equipado hoy día, por eso un poco salí un poco con dificultades. Listo. Y ya Profe, con eso estaríamos acabando, si no hay más. sí, profe, yo Sí, tengo una consulta muy externa sobre un trabajo que estoy realizando y adelante. justamente la palabra alco, en quechua, es perro. Yo iba investigando y busco la etimología de perro y al final llego a una definición que significa ladrar, ¿ya? A pesar que tiene 2 o 3 términos más, ¿no? Porque está muy relacionado a ladrar. Pero cuando traducimos al quechua, alco, me lo dicen directamente perro. Yo tengo la idea de que alco no tiene ese mismo significado. No sé si me pueda dar una orientación sobre ello, profe. Algo como ladrar. En realidad, alco, a la lengua del castellano, lo traducimos como perro. Alco igual a perro. Pero dentro de la etimología de perro significa ladrar. Entonces mi pregunta viene, ¿cómo se ha construido este término de alco para definir al perro? ¿O qué concepto que no lleve siempre perro podría ser el alco? O no sé si me dejo entender, profe. Sí.
Hay muchas cosas, por ejemplo, de verbo se convierten en sustantivo. Entonces, no tendría que haber mucho problema, por ejemplo, de wiñay, por ejemplo, es crecer, y wiñay es eterno. Entonces, así puede ser también sustantivo, adverbio y algunas cosas, como decir, yachay es saber, y yachay puede ser también de saber lo que se sabe. Entonces, yachay wasi. Entonces, no se puede decir yachana wasi sería mejor, pero el hecho ha dado yachay wasi. O sea, culturalmente se ha construido yachay wasi. Entonces, casa del saber, y no yachana wasi. Pero no es lo mismo que, digamos, hampina wasi. Hampina es curar, hampi, y wasi es casa. Entonces, en ese caso debería ser la regla hampi y wasi, pero no ha seguido así la cultura. Es hampina wasi. En algunos casos es na, y en algunos casos es solamente y. Entonces, así va variando. O sea, no es siempre matemática. Tiene sus hábitos culturales, y así se ha consolidado la lengua. En el caso que tú dices algo, entonces si viene de la etimología, no lo sabía, algo, entonces quieres decir que significa ladrar, y algo es el perro. Entonces solamente se ha quitado la Y del verbo y se ha vuelto nombre, digamos, algo. Entonces, eso. Entonces, Y en algún sentido, muchas cosas, por ejemplo. Perdón, profe, en algún Sí. sentido, no sé si tiene alguna otra traducción el término algo, porque obviamente nos los dicen algo para traducir al castellano nos los dicen perro, pero dentro del aspecto lingüístico propiamente, considero que algo debe tener alguna raíz o debe tener algún significado, pues un verbo, no lo sé. Y he buscado en diccionarios y obviamente todos los diccionarios me llevan a la traducción en castellano perro, 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 ¿no? Es que el gato, originariamente, digamos, gato es el silvestre, ¿no ve? El zorro, pero algo también ya ha llegado pues, con la colonia. Entonces, desde que aparece la colonia, la traducción es más directa, pues, o sea, hay palabras que se han incorporado hace 500 años recién, 400 años, entonces la traducción ahí va a ser perfecta, pero que si es anterior, entonces en esos casos es difícil de traducir, como el titi, como ¿no? Como Huizcacha, así. Entonces la vizcacha, digamos, el gato montés, no sé, así podemos traducir, pero no existe pues en castellano, porque no, pero los que han traído como huaca, como algo, han traído pues, de Europa, entonces, ¿qué de nuevo va a haber? Porque no es originario de este lado, pues entonces, en esos casos, no se puede buscar origen. Ahora, hay otros nombres que como Atoj ya viene de que existía antes de la colonia, digamos, ¿no? En eso ya es difícil va a ser la traducción. Mucho depende también de dónde viene, ¿no? No, ahora sí. Entonces, algo no es una palabra netamente nativa del quechua, ¿no? No, Atoj, algo no. ¿No? Algo, hay otros términos, añascu. Entonces, la fauna era pues, distinta. Ahora también es distinto. Entonces Claro. A eso pesar que tiene su existían, época. perdón, profe, a pesar que existían en el periodo prehispánico los perros netamente nativos, ¿no? Por lo menos lo he ido revisando. Por el lado del Perú, por lo menos se veía los pequeños perritos, los alas que los decían, ¿no?
Y esa era mi idea, pues entonces en realidad, ¿cómo lo definiría en la época prehispánica a este animalito, ¿no? Que obviamente nosotros lo hemos conocido como algo que puede ser un término construido desde la época colonial. Bueno, sí, ahí venía justamente mi pregunta, Ya. profe. Sí, ha sido, oiga, no lo sé, pero ha sido seguramente construido en el camino. De ahí, Mm, más antes, habría que revisar diccionarios prehispánicos, tal vez del de Santo Tomás, ahí, ya. pero después de los 1600 ya no, pues ahí ya han incorporado, es, ya es de la colonia, ¿no? Entonces, es como un préstamo nomás ha entrado y algunos han aparecido en el camino, no es ni castellano, no es ni quechua, pero por necesidad aparecen, ¿no? Entonces, Perfecto, profe, le las del agradezco mucho Aljo, la no orientación. creo que sea original. Sí, no, Listo, me ha pues. dado ya una idea. Le agradezco, profe, muchas gracias. Y bueno, muy buenas noches. Listo. Buenas noches. Nos vemos. Si alguien más. Chao, Boris. Chao, chao. La vamos a Buenas cerrar. noches, licenciado. Gracias. Muy buenas noches, muchísimas Micaela, sí. gracias. Y que sin Chao, cama. chao. Tincuna cama. Chao, chao. Y que sin cama.